tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues estamos aquí este domingo iniciando lo que es noviembre. Ya se nos fue el año, nos quedan escasos menos de 10 domingos para acabar lo que es pues el año, ¿verdad? Básicamente 10, 12 domingos cuando mucho. Y pues comenzamos noviembre y comenzamos con todo, ¿verdad? Seguimos con nuestra miniserie de la fe. Y acompáñenme a Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que hemos estado viendo. Es el capítulo central que queremos analizar o que hemos estado analizando en estos domingos pasados. La semana pasada yo te hablaba que sin fe es imposible agradar a Dios y que hay que buscarle como aquellos que esperamos un galardón de su parte, ¿verdad? Dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces nosotros tenemos que ir con una búsqueda y con un deseo de buscarle, creyendo que Él está ahí y que Él galardona esta búsqueda. Y vamos a ir al versículo 8, porque vamos a empezar a ver varios personajes. Ya vimos algunos, vimos a Noé, vimos a Enoc, vimos a Abel, que ofreció mejor ofrenda que Caín. Pero vamos a comenzar en el 8 a ver aquel que es nombrado por la gente como el padre de la fe. Ese es un título que se le da, la gente se lo ha dado, no es un título bíblico. Sin embargo, sí vemos en Abraham un hombre que vamos a decir que fue de los pioneros en desarrollar una vida de fe, digámoslo, por arriba de los estándares de lo que había sido sus generaciones anteriores. Y vemos cómo Abraham es llamado por Dios, vemos cómo Abraham recibe una promesa y Abraham persiste en esa promesa a pesar de que esa promesa viene a evidenciar sus carencias. ¿Cuál era la promesa de Abraham? Que iba a tener una descendencia enorme y de él, de su descendencia, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Sin embargo, cuando Abraham recibe esta promesa, él ya se encuentra en su vejez, su esposa se encuentra en su vejez y aparte su esposa era estéril. Entonces vemos cómo esta promesa lo que hace es evidenciar las carencias de Abraham. Déjame decirte una cosa, mis amados. Cuando Dios trae planes con nosotros, sus planes, la gran mayoría de las veces, evidencian nuestras carencias. Es decir, Dios habla promesas a nuestra vida y pareciera como si fuera una ironía muchas veces, porque lo que habla y promete y de alguna manera infunde para que busquemos son aquellas cosas que se salen de nuestras posibilidades y aún se salen de nuestra pues tendencia con la que pudiéramos hacer ciertas cosas. Y en el caso de Abraham fue esto lo que ocurrió y vemos cómo evidencia su flaqueza, evidencia su incapacidad, porque es ahí donde él va a vertir gracia, donde él va a vertir su majestad, donde él va a vertir su soberanía y donde él va a hacer un milagro y va a cambiar el curso de lo natural a lo sobrenatural y va a ser glorificado, porque no habrá otro medio por el cual podamos alcanzar aquello que Él nos está poniendo que Él mismo. De manera que en esto Él es glorificado, en esto Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Dice el versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham obedeció. Hoy te voy a hablar de los frutos o consecuencias
que hay en nuestra vida cuando la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esa fe sin la cual es imposible agradar a Dios, está operando en nuestras vidas. Hay un fruto natural y vamos a ver varios casos. Y en el caso de Abraham, dice, por la fe, siendo llamado, obedeció. Es decir, que podemos ser llamados y no obedecer. Y la mayoría de la gente que no obedece un llamado de Dios es por la ausencia de esa certeza, de esa convicción. Abraham obedeció, y me encanta, siempre me ha gustado este versículo que dice, salió sin saber a dónde iba. No tenía una certeza más que la certeza de la fe, y esa es suficiente. Dios no le mostró el cuadro completo. Dios a Abraham y a la mayoría de nosotros nos va a ir mostrando paso a paso. Parte del cuadro se va a ir como iluminando, como desbloqueando, por así usar un término, ¿verdad? Y vamos a poder acceder a cosas, pero no vamos a ver la pintura completa de todo el plan de Dios hasta que vayamos avanzando y avanzando, y conforme avanzamos va abriéndose este panorama. Pero Abraham obedeció sin saber a dónde va. Es decir, Dios viene y le dice, sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No te estoy diciendo a dónde vayas, solo te estoy diciendo, empieza ya a caminar, salte. Y eso es increíble y es hermoso, porque vemos una confianza en Dios, donde si bien no obedeció del todo en ciertos aspectos, pero en este aspecto vemos cómo él comenzó una vida de fe y diciendo que yo voy a ir a donde tú me digas, y si tú me digas salte y yo te voy mostrando, yo me salgo y me espero a que me vayas mostrando. Qué increíble cómo Abraham tiene la capacidad por la fe de empezar a dar pasos sin certezas humanas, porque hay una certeza divina en él. Por esta fe, él sale. Y salió al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ves? Hay un galardón por obedecer. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, siendo un hombre riquísimo en su casa, sale y nunca vuelve a habitar una casa, habitación común. Nunca vuelve a habitar una casa de materiales. Se la pasa viviendo en el desierto, en tiendas de campaña, teniendo riquezas increíbles. Porque él esperaba algo mayor, una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Esta ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, esta ciudad es la Nueva Jerusalén. Él estaba esperando lo que viene por lo eterno y no lo que es natural. Él veía más allá y él decía, ¿sabes qué? En alguna forma Dios le pudo mostrar todo lo que venía por delante, y él estaba esperando eso. Y esa espera de eso mejor lo hacía poder vivir de cierta manera durante su estancia en la tierra, porque no le importaba, porque la tierra es un momento pasajero de nuestra vida. Somos peregrinos en este mundo, vamos a estar muy poco tiempo aquí comparado con nuestra eternidad. Sin embargo, atesoramos, nos esforzamos y trabajamos para acumular cosas aquí que no nos vamos a llevar. Pero eso es por ausencia de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque cuando esta fe está abundando en nuestro corazón, podemos tomar decisiones, y gente nos va a decir, ¿por qué tomas esa decisión? ¡Qué tontería! ¿Por qué dejas una carrera en octavo semestre para ir a estudiar a un instituto bíblico? Abimael, no lo hagas. Pero ahí va Abimael. ¿Por qué? Porque su llamado, él espera una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no está esperando
la odontología. Él no está esperando el dinero. Él no está esperando el reconocimiento. Él está esperando agradar a su Creador con el propósito con el cual lo hizo nacer en este tiempo y en esta generación. La fe nos hace escoger lo mejor, lo sobrenatural, lo eterno por encima de lo pasajero. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Wow. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, casi muerto porque ya era viejo, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Wow. Abraham por la fe lograba alcanzar promesas. Versículo 17, seguimos con Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, como se cumple su promesa, llega su hijo, están pasando tiempo juntos y de repente un día Dios le dice, quiero que vayas y sacrifiques a Isaac. Entrégame a Isaac, entrégame a tu único hijo, a tu promesa, a tu sueño, a tu anhelo. Aquello que yo ya te di, entrégamelo. Y Abraham ya para este punto ha madurado y ha perfeccionado su fe a un punto donde no lo duda. Y al día siguiente, desde muy temprano, sale camino al monte para entregar a Isaac. Y dice que él lo entregó creyendo que aún Dios era capaz de resucitar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa. Y él decía, si él me hizo una promesa y me está pidiendo Isaac, él no se va a contradecir. De alguna manera va a ser para que aún yo entregando a mi hijo y matándolo por él, se cumpla mi promesa. Aunque tenga que resucitar a mi hijo. Dice, por eso en sentido figurado le volvió a recibir de ahí, porque para Abraham ese hijo sí murió. Para Abraham su hijo sí murió porque lo entregó antes de ejecutarlo. Ya había muerto su hijo para él. Ya no estaba cumpliendo el trámite y ahí Dios lo impide, pero en su corazón sí lo entregó. En su corazón sí se desató, sí entregó completamente aquella promesa, aquella bendición que él tenía. En sentido figurado, lo vuelve a recibir. 23. Moisés, otro gigante del pueblo de Israel. El libertador, aquel que lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa de Dios desplegando, haciendo milagros, que nació en un tiempo donde el faraón estaba matando a los niños porque decía son más fuertes y más que nosotros, el pueblo de Israel, matemos a todos los niños varones que nazcan. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado antes con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés crece como hijo de hija de Faraón. Ahí es cuidado, ahí crece y de repente llega un punto donde él se da cuenta quiénes son su verdadero pueblo y él tiene que decidir. ¿Y sabes qué? Viene esta fe y dice, yo prefiero ser contado con el pueblo de esclavos que estar en la casa real, en la casa del faraón, ser como su nieto, ser hijo de su hija. Tengo la vida económicamente resuelta, tengo todo.
Pero si me quedo aquí, es un deleite temporal de pecado. Es por un tiempo. Pero si me voy al pueblo de Israel, voy a ser uno con ellos y voy a experimentar los vituperios que un día Cristo va a experimentar de alguna forma. Y escojo esos vituperios, los tengo por mayores riquezas. Para mí lo que el Cristo vendrá a hacer en un futuro y todo su sufrimiento vale mucho más que todo el oro del mundo. Y yo me quedo aquí, yo escojo. Yo me rehúso a tomar el lugar en el pueblo del faraón. Mi amado, la fe nos va a hacer rehusarnos a aquellas cosas que no sirven para nada. Aquellas cosas que deleitan, que brillan, que distraen nuestro corazón, pero que al final no sirven para nada. Nos va a hacer rehusarnos de aquello, nos va a hacer tomar aquello que pareciera una contradicción, nos va a hacer tomar aquello que pareciera una tontería, pero vamos a ser glorificados con Jesucristo. Vamos a glorificar a Jesucristo con nuestra vida al tomar esas decisiones, pero es por la fe, porque hemos visto a Jesús y hemos visto hermoso ese sacrificio y hemos visto hermoso ese vituperio y decimos, yo prefiero ser tomado en cuenta en el vituperio de Cristo que en los deleites temporales del pecado. Pero dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Acuérdate quién es el galardón. El galardón no es otra cosa más que el mismo que galardona. Dios galardona y Dios mismo es el galardón. Y Moisés tenía sus ojos puestos en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De eso vamos a hablar en otros domingos. Pero él estaba clavado su mirada, viendo lo hermoso que es Dios, viendo lo glorioso que es Dios, y dice, para mí ese es mi tesoro, ese es mi galardón, yo voy por el galardón, y porque voy por el galardón puedo enfrentarme estas adversidades. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow, esa frase, ese versículo siempre me ha volado la cabeza, porque ¿cómo puedes ver al invisible? ¿Qué haces, Moy? Aquí viendo al invisible. Pero él estaba viendo a Dios, aun cuando a Dios no se le puede ver, él en el Espíritu, a través de la fe, podía ver la certeza, podía ver a Dios actuando a su favor, podía ver a Dios con él. De manera que eso lo sostuvo. A lo largo de nuestra vida vamos a tener que tener algo que nos sostenga. Cuando venga la aflicción, cuando venga la tormenta, cuando vengan las crisis, cuando vengan los problemas, cuando no se den las cosas, cuando aquello que esperamos tardare, tenemos que tener algo firme, un ancla firme en la cual nos podamos apoyar y nos pueda sostener completamente y nos pueda guardar, y el único en el cual nos podemos sostener es en Cristo Jesús. Él es aquel que nos puede guardar en el hueco de su mano y nadie nos quita de ella. Aquel es aquel que nos puede preservar para salvación, aquel que nos puede preservar en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles. Él mismo infundir aliento y Él mismo por su gracia sostenernos, y Él es aquel en el cual nosotros podemos sostenernos viendo al invisible. Tenemos que aprender a ver a Jesús en todo. Tenemos que aprender a ver a Jesús, aunque no lo pueda ver, verlo y verlo a través de los ojos de la fe, porque no somos de los que andamos por vista, andamos por fe, no andamos por los sentidos. No importa lo que yo pueda apreciar en lo natural, yo tengo otros ojos, yo tengo otra forma de ver, yo tengo una forma mayor, más allá, y yo estoy viendo a Jesús que está anclado ahí en el cielo, viéndome y diciendo, aguarda porque yo regreso pronto por mi iglesia, aguarda porque así como he vencido a la muerte, así como he vencido a Satanás y he vencido el pecado, yo te traeré conmigo y serás vencedor juntamente conmigo, porque yo comparto mi victoria con mis hijos. Pero tenemos que estar sostenidos viendo al invisible.
Tenemos que estar sostenidos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Siguió las instrucciones extrañas de parte de Dios, de matar un cordero, manchar con su sangre los dinteles, comerlo de ciertas maneras. Cumplió con lo que Dios le pidió, no lo cuestionó, no dijo qué raro es Dios, ¿por qué me pide estas cosas? ¿Por qué mejor no me pide esto? No, obedeció y celebró la Pascua. Mi amado, una vida de celebración y de obediencia son el resultado de una vida de fe. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La continua fe en estos hombres y en este pueblo y en aquellos que iban sucediendo. Y hoy en día esa fe es una herencia para nosotros, que nos va a hacer conquistar murallas, nos va a hacer que se derrumben los muros que nos impiden conquistar, que el mar que nos divide para poder estar a salvo se abra por la mitad y pasar en tierra seca, y nuestro enemigo tratar de hacer lo mismo y caer derrotado, porque aquel que nos está ayudando lo está haciendo a favor de nosotros y no a favor de los demás. Por la fe veremos grandes victorias. Pero tiene que haber en nosotros el desprendimiento de lo pasajero y escoger lo eterno por la fe. Por la fe. Por la fe estar dispuesto a morir. Por la fe estar dispuesto a entregar lo que sea. Por la fe salir sin saber a dónde vas. Por la fe esperar algo mucho mejor que las riquezas de este mundo. Por la fe estar sostenido viendo el invisible. Por la fe. Mi amado, yo oro que esta fe venga sobre ti y se pueda escribir de ti: por la fe alcanzó sus promesas. Por la fe alcanzó lo que esperaba. Por la fe obedeció lo que Dios puso delante de él, delante de ella. Por la fe en cielos abiertos Dios trajo un avivamiento y Dios se glorificó. Por la fe en ellos se encontró una iglesia que colaborara para Jesús en una casa de oración. Por la fe en ellos se encontró una iglesia, un pueblo bien dispuesto para glorificar a Jesús y anunciar su venida. Por la fe se abrió un centro de enseñanza para capacitar al pueblo en la sana doctrina. Por la fe lucharon contra las falsas doctrinas y los falsos maestros. Por la fe alcanzaron lo prometido, porque se sostuvieron como viendo al invisible. Porque no tenían un lugar donde congregarse. Había una pandemia que los azotaba, pero lo que sí tenían era una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso que estaba con ellos y que los bendijo. Mi amado, te amo y oro que por la fe Dios se glorifique en tu vida, como en los hombres que hemos estado leyendo. Hasta la próxima.